Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jenny Santamaría. Yo soy ingeniera de mercadeo técnico en ESRI Colombia para el sector educación. Bueno, y esta vez estamos reunidos para iniciar el seminario web El conocimiento es poder, descubra lo que esconden sus datos con Insight for ArcGIS. Bueno, ¿y por qué vamos a tratar esta temática el día de hoy? Es importante que nosotros consideremos esta solución de ESRI, donde podemos tener un espacio de trabajo para el análisis de datos, en el que se pueden explorar todo tipo de información espacial y no espacial, y pues me puede permitir también el uso de hojas de cálculo, bases de datos, datos de ArcGIS, entre otros. Ya más adelante vamos a ver qué tipo de información lo soporta. Me permite también responder a preguntas que no se habían planteado y ofrecer resultados potentes en poco tiempo. Es así como Insight for ArcGIS pone las posibilidades del análisis geoespacial al alcance de todos sus usuarios. Vamos a ver cómo los datos los podemos comprender de una forma completamente nueva. Podemos trabajar con mapas, gráficos, tablas simultáneamente y en una sola pantalla, de forma muy intuitiva y muy amigable. Este seminario está dirigido a la comunidad académica interesada en implementar estas nuevas tecnologías en el aula de clase para favorecer el desarrollo de habilidades que permitan resolver problemas de la vida real, promoviendo el desarrollo de competencias digitales, que es lo que siempre hemos estado promoviendo a lo largo de todos estos seminarios dictados en estos últimos meses. Si tienen alguna pregunta, por favor las vamos a hacer a través del chat al finalizar el seminario. Bueno, la agenda para el día de hoy es una descripción general de la plataforma WebGIS. Vamos a hablar acerca del concepto de analítica espacial, la importancia de los datos, cuál es la solución que brinda ESRI para el manejo de grandes volúmenes de información, que es Insight for ArcGIS, operaciones de analítica, un sencillo flujo de trabajo para trabajar con dicha información, algunas conclusiones y unas referencias que pueden usar posteriormente. Bueno, el concepto WebGIS está presente cada vez que escuchamos la plataforma ArcGIS, pues dado que está basado en servicios. ArcGIS es una completa plataforma WebGIS para todos y soporta múltiples patrones para su implementación. ¿Eso qué quiere decir? Que utiliza los servicios como un sistema para la gestión y la aplicación de la información geográfica, y estos pueden ser publicados o servidos a través de ArcGIS for Server. Es importante que nuestra información se encuentre almacenada o centralizada en este portal geográfico para que la información pueda ser consultada y desplegada desde cualquier dispositivo, bien sea de escritorio, móvil o en la web. Entonces, básicamente lo que nos permite el WebGIS, o lo que nos provee, es la capacidad de acceder a esta información, y disponerla a todos nuestros usuarios por medio de aplicaciones que nos permitan organizar y compartir los servicios mediante un patrón del SIG simple, integrado y abierto, ¿sí? En este portal geográfico la información puede estar dispuesta bien sea en ArcGIS Online, visto como un SIG web de colaboración online que me va a permitir usar, crear, compartir mapas, escenas, aplicaciones, capas, análisis, datos, ¿cierto? Que es lo que hemos escuchado constantemente. También podemos tener acceso al Living Atlas y aplicaciones en la nube segura de ESRI, donde pueden asegurar los elementos y publicar las capas web. Entonces, ArcGIS Online forma parte de este sistema ArcGIS y lo podemos utilizar para ampliar las capacidades del ArcGIS Desktop o el ArcGIS Enterprise o la API web de ArcGIS. Por otro lado, también podemos hacerlo desde ArcGIS Enterprise, donde lo componen estas cuatro, o está dada por estos cuatro componentes: el ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, el ArcGIS Data Store, ArcGIS Web Adapter. Entonces, el ArcGIS Server es aquel componente principal de los servicios web para crear mapas, aplicaciones, realizar análisis, ¿cierto? El Portal for ArcGIS me va a permitir compartir toda esta información, compartir estos mapas, estas aplicaciones,
y otro tipo de datos geográficos con otros usuarios de la organización. El ArcGIS Data Store me va a permitir configurar el almacenamiento de los datos para alojar toda la información y los servidores federados utilizados con la implementación. Y el Web Adapter lo que me va a permitir es integrar al ArcGIS Server con el portal for ArcGIS, con el servidor web existente y unos mecanismos propios de seguridad de su organización. Esta frase es bien importante para nosotros porque los datos por sí solos no puede que no nos brinden mucha información. Sí, el dato es importante, ese es el hecho, pero debemos saber también gestionar esta información. Sí, pero entonces cuando tenemos múltiples fuentes de datos, grandes volúmenes de información, es cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿qué datos son importantes? La información por sí sola no dice mucho. Lo que es importante son todas las preguntas que se puedan hacer en torno a esos datos que podamos tener. Entonces, como hemos mencionado, el dato por sí solo no es conocimiento sin tener un análisis de por medio. Entonces, el análisis espacial implica tener conocimiento de las relaciones espaciales que poseen todos aquellos elementos físicos y pues también la definición de sus patrones o tendencias. Las diferentes herramientas de análisis espacial me permiten responder a varias preguntas que posteriormente son las que me motivan a hacer uno u otro análisis. Entonces es por eso que es importante desarrollar un método adecuado de razonamiento espacial y conocer bien el tipo de cuestiones que podemos emplear y cómo podemos formular las preguntas. Hace unos años el proceso de análisis o la gestión de la información era una tarea difícil de realizar por la complejidad de los procesos y la gran cantidad de información a tratar por las empresas, las organizaciones. Gracias a toda esta transformación digital de las empresas, los negocios han cambiado su forma de actuar y pensar. Entonces, de esta forma se está pasando de un modelo manual organizativo a otro digital y automático. Entonces, la razón es que en la actualidad la información es excesiva y se necesitan herramientas digitales para su tratamiento. Entonces, para responder a esta demanda han surgido nuevos conceptos como lo de la analítica espacial, que trata de la implementación de técnicas de análisis estadístico o modelamiento para descubrir patrones y tendencias en los datos espaciales, a entender cómo están relacionados. Entonces, dado lo anterior y dentro de las aplicaciones disponibles para nosotros como usuarios de la plataforma ArcGIS, tenemos aplicaciones tanto para la oficina, para campo y para la comunidad. Como ustedes se han dado cuenta, hemos intentado clasificarlas en estos tres campos para que puedan ser de su uso y podamos sacar mejor provecho de acuerdo a la necesidad que se quiera resolver. Entonces, dentro de las aplicaciones de oficina, encontramos la solución de Esri para el manejo de grandes volúmenes de información, que es Insight for ArcGIS. Bueno, entonces es así como nace la solución de Esri para el manejo de grandes volúmenes de información. Esta aplicación ofrece un espacio de trabajo de análisis de datos en el que se puede explorar toda la información espacial y no espacial, responder a preguntas que no se habían planteado antes. Me permite integrar información y poder realizar análisis para permitir o para identificar patrones de comportamiento de dichos datos, permitiendo posteriormente la automatización de los análisis. Además, pues no sobra decirlo, tiene una interfaz muy intuitiva, es dinámica, le permite al usuario tener una estrecha conexión con sus datos y, como la mayoría de las herramientas SIG, se presta para la visualización de los eventos para así posteriormente publicar dichos resultados con nuestra organización, poderlos compartir. Es aplicable a muchos sectores influyentes de la economía, lo que me va a permitir una toma efectiva de decisiones ante la resolución de una necesidad geográfica. Pues la visualización es una de las claves principales para realizar analítica. Es cierto, lo que me va a permitir mostrar todos los resultados
obtenidos a partir de mi información, del análisis o la analítica que se le realizó a mi información. Entonces no solo basta con mostrar números o mapas estáticos, sino que también podemos interactuar con los gráficos, mapas, diagramas. Entonces la visualización se convierte en algo vivo y permitimos la extensión, o más bien el complemento al análisis tradicional, apoyándonos en un sistema completo como lo es Insight for ArcGIS. Entonces, ¿cómo la vamos a trabajar o desde dónde podemos trabajarla? Lo podemos hacer desde la nube en ArcGIS Online o desde nuestra propia infraestructura en ArcGIS Enterprise. Entonces podemos trabajarlo desde ArcGIS Online, consultándolo a través de nuestro catálogo de aplicaciones. Allí vamos a encontrar Insight for ArcGIS. Por otro lado, también lo podemos hacer desde ArcGIS Enterprise, accediendo a través del portal for ArcGIS. Entonces el acceso a Insight for ArcGIS se realiza a través de un navegador web de su elección, accediendo a una URL, ¿sí? Entonces, pero sin embargo se debe desplegar a través de un portal. Y es por esto que para ingresar a su página principal de Insight usted debe tener un usuario asignado en el portal for ArcGIS de su organización y una licencia de Insight asignada para este usuario. Entonces, si no lo tiene activo, debería contactar al administrador del portal en su organización y solicitarle estos accesos para que ustedes puedan empezar a trabajar desde portal for ArcGIS. Una vez tenga el usuario, vamos a ingresar a la URL que le da acceso a la aplicación a través del portal, ingresa sus credenciales de acceso y ya podemos trabajar en él. Para comenzar a trabajar con Insight, vamos a hablar que está conformado, un proyecto de analítica está conformado por libros de trabajo, organizado en páginas que a su vez contienen tarjetas que va en cada una de estas páginas. Entonces la jerarquía de trabajo sería libro de trabajo, las páginas que puede contener n páginas y las tarjetas que están dentro de estas páginas y que también se pueden disponer cuantas se deseen. El libro de trabajo pues ya sería una recopilación dinámica de los datos y la información. Entonces este libro lo que hace es asociar todos los datos y análisis de un proyecto en un único lugar, pues los captura y mantiene las relaciones, como por ejemplo las ubicaciones de los datos, las capas de resultados, si se van a usar modelos, las páginas, las tarjetas, y esto contiene toda la información. Una página del libro de trabajo incluye contenido relacionado, entonces puede agregar datos a una página y formular preguntas mediante la visualización de los datos. Las visualizaciones aparecen como tarjetas vinculadas en una página. Entonces un libro de trabajo puede contener muchas páginas y una página puede contener muchas tarjetas. Entonces las tarjetas son el centro principal de su trabajo en Insight for ArcGIS. Puede agregar tantas tarjetas como desee en una sola página. Y una tarjeta pues sencillamente sería el contenedor para una visualización que puede ser un mapa, un gráfico, una tabla, bueno, lo que esté trabajando. Estas tarjetas generadas a partir del mismo dataset se vinculan automáticamente y esto le va a permitir realizar selecciones en una tarjeta y ver cómo se actualizan automáticamente en las tarjetas relacionadas. Una vez creado el libro de trabajo en Insight for ArcGIS, entonces se va a desplegar inmediatamente una ventana que le permite agregar datos a la página de su libro de trabajo. Entonces una vez se despliegue, se debe seleccionar las opciones disponibles para agregar datos, que pueden ser feature layers que ustedes tengan alojados en su propio contenido, ¿sí? Bien sea desde su organización de portal for ArcGIS o desde ArcGIS Online, bases de datos de negocios, bases de datos SQL, Oracle, Big Data. También podemos trabajar con datos en tiempo real, por ejemplo, que haya una recolección de información en unos sensores que estén haciendo la recolección. Yo puedo ir haciendo su análisis a través de Insight
o sencillamente podemos hacerlo a través de hojas de cálculo de Excel. Las relaciones es un concepto muy importante que se trabaja en Insight for ArcGIS porque lo utilizamos para unir atributos de 2 o más datasets basándonos en campos o en ubicaciones comunes. Esto es lo que nosotros generalmente haríamos como el join que estamos acostumbrados a realizar en ArcMap. Entonces, antes de crear una relación, primero debemos agregar datos de 2 o más datasets en campos comunes. Bueno, algunas operaciones de analítica con Insight. Entonces la aplicación trae unas herramientas para análisis espacial, entre ellas, para mencionar algunas, tenemos análisis de densidad, encontrar ubicaciones similares, resumir datos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos algunos análisis espaciales que pueden ser conocidos para nosotros y que pueden ayudarnos en la resolución o en la búsqueda de nuestras preguntas geográficas. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a obtener unos resultados de estas operaciones de analíticas y son todos los tipos de estadísticas, diagramas de barras, tortas, y se pueden observar, si pueden observar su salida gráfica es bastante buena y la podemos usar para diferentes fines. La podemos compartir con nuestra organización y vamos a ver la gran utilidad que nos va a traer el trabajar con Insight for ArcGIS. Bueno, a continuación les vamos a mostrar un sencillo flujo de trabajo que nos va a permitir implementar esta solución de Esri para los grandes volúmenes de información. Bueno, entonces ahora haremos una demostración y para ello vamos a utilizar datos de accidentalidad en la ciudad de Bogotá. Esta información fue proporcionada por la Secretaría de Movilidad y pues la idea es responder a unas preguntas muy puntuales porque como mencionábamos anteriormente, no solo basta con tener grandes volúmenes de información, sino que debemos también aprender a formularnos preguntas en torno a los datos y así poder dar solución a nuestras necesidades. Entonces pueden ser preguntas tales como ¿cuál es la localidad con más accidentes? ¿Cuál fue el mes hasta la fecha con más accidentalidad? ¿Cuál es el día que más presentó este tipo de eventos? ¿En qué zonas hay mayor cantidad de accidentes y de qué tipo? Listo, entonces vamos ahora a trabajar esta demostración desde Portal for ArcGIS de mi organización. Entonces tengo que acceder al portal a través de esta URL geoportal.r.co. Recuerden que en caso de que lo quieran trabajar desde ArcGIS Online, entonces se van a su organización de ArcGIS Online y desde allí podemos acceder todos a la aplicación desde el mismo lugar. Entonces simplemente se queda desde la galería y vamos a Insight for ArcGIS. Entonces, para efectos de agilidad en este webinar ya lo tengo todo precargado. Este sería la interfaz inicial de nuestra aplicación de Insight y aquí podemos ver o administrar todos los libros de trabajo que hemos realizado en nuestra organización, los que están compartidos y los que han sido propios. Entonces vamos a abrir este de accidentalidad, donde ya hemos creado previamente algunas tarjetas, algunas páginas y todo está concentrado en el libro de trabajo accidentalidad. Entonces se van a dar cuenta lo fácil e intuitivo que es trabajar desde Insight for ArcGIS. En primera instancia tenemos acá al panel del costado izquierdo tenemos el panel donde administramos toda la información que agregamos desde diferentes fuentes a Insight para poderlas analizar a través de Insight. Acá podemos mirar que de acuerdo a la selección que se le da a los datos podemos crear un mapa, un gráfico, una tabla, agregar widgets, podemos crear relaciones. Si nos damos cuenta, también acá tenemos la opción de agregar una nueva página. Para agregar una nueva tarjeta simplemente lo que debo hacer es relacionar uno o dos atributos o los atributos que yo desee relacionar
y simplemente es seleccionarlos y jalarlos a mi espacio de trabajo. Ya lo vamos a hacer. Acá en esta parte podemos encontrar el mapa base que podemos usar, la vista de páginas, que es tal cual como lo estamos observando en este momento, o una vista de análisis, que es de lo que se va a trabajar en la página. Dejemos entonces una vista de página como lo teníamos. Este mapa simplemente se genera tomando esta información de accidentes y jalándola a nuestro espacio de trabajo. Entonces acá nos va a preguntar qué queremos crear, si queremos crear un mapa, un gráfico o agregar una tabla. Por ejemplo, si quisimos agregar un mapa, entonces ya nos va a salir tal cual un mapa como este que tenemos anteriormente, pero pues carga una simbología, otra simbología que ya trae por defecto. También podemos eliminar estas tarjetas en caso de que no las vayamos a usar, las eliminamos. Podemos cambiar la simbología de la información presente en la tarjeta. ¿Cómo lo hacemos? Aquí a través de esta pestaña podemos encontrar unas opciones de capa para hacer el cambio de la simbología. Tipos de símbolo, entonces tenemos símbolo único, símbolo original, que es el que venía por defecto. Tenemos también mapa de bins, mapas de calor. Podemos cambiar la simbología, escoger la forma del símbolo, el tamaño, color, grosor del contorno, color de contorno, transparencia de la capa si se requiere. Y acá hemos hecho una configuración de la simbología, la hemos personalizado, que sea de tipo diamante, que el tamaño sea de 4 o 5 y que sea color azul, y el grosor de contorno que sea de 0,1. Adicional, cada tarjeta cuenta con las funcionalidades específicas y pertenecientes a cada una de ellas, como lo son los filtros, tener herramientas de selección, hacer zoom, tipo de visualización, poder vincular las tarjetas existentes en mi página, maximizar y habilitar ciertos filtros cruzados. Ya todo esto lo veremos conforme vamos haciendo la demostración. Listo, entonces una vez mapeamos nuestros datos, entonces podemos empezar a generar estadísticas y gráficos de toda índole para poder dar solución a las inquietudes, a las preguntas que teníamos, como una que es, por ejemplo, que cuál es la localidad con más accidentes. Para ello tenemos este diagrama de columnas donde relacionamos la fecha de ocurrencia por día de la semana y la localidad. Entonces esto es muy sencillo, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar de fecha de ocurrencia el día de la semana y vamos a elegir también la localidad. Y pues como ya hicimos la elección de los atributos, simplemente vamos a jalar a nuestro espacio de trabajo. Nos pregunta que qué tipo de gráfico queremos agregar, entonces pues vamos a replicar tal cual el que acabamos de hacer. Beneficios de este tipo de gráficos que se generan es que, como información adicional al gráfico, también tenemos el cálculo de la media, que es bien importante, que sería el valor de accidentes, o sea, la media del valor de accidentes ocurridos para cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá, considerando los días de la semana, de lunes a domingo. Por ejemplo, entonces según mi gráfico, la localidad de Engativá los días martes pues presentó como un mayor recuento de accidentes a comparación de otros días de la semana, por ejemplo, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando hice la selección en este gráfico de este dato, automáticamente me aparece relacionado con las demás tarjetas, y acá pues simplemente me está mapeando los eventos que cayeron para ese día en la localidad de Engativá. Eso sería en la primera página de trabajo. Ahora vamos a crear una segunda página. Para crearlo pues vamos a darle clic aquí en nueva página, y es allí cuando tenemos tiempos de accidentes.
Y acá pues vamos a ver otros tipos de diagramas o gráficos que podemos realizar con esta información. Para poder traer este mapa nuevamente de la localización de los accidentes, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es simplemente jalando la información a mi espacio de trabajo, o también podemos crear una copia de una tarjeta de una página a otra. Simplemente nos llevamos la tarjeta a la página que deseamos que es donde esté. Acá ya tenemos la copia de la página. No olviden que para administrar cada uno de estos elementos simplemente es dándole clic y podemos decirle más opciones y ya podemos eliminarla también. Para crear este gráfico de vínculos, el gráfico de vínculos básicamente lo que me muestra es la magnitud y la dirección de las relaciones entre dos o más variables de categorías. Entonces, por ejemplo, tengo acá la fecha de ocurrencia por mes, si se dan cuenta, fecha de ocurrencia por mes, y también el día del mes. Entonces lo que se puede hacer es seleccionar de fecha de ocurrencia, seleccionamos el mes y el día del mes, jalamos a nuestro espacio de trabajo y decimos que queremos un gráfico de vínculos. De esta forma muy sencilla podemos visualizar que para los meses de enero, marzo, abril y mayo fue donde se dio mayor cantidad de eventos o de accidentes en la ciudad de Bogotá para las diferentes localidades que estamos usando en este estudio. Quedémonos con el que acabamos de generar. Podemos generar tarjetas con diagrama de círculos. Podemos ir a día de la semana, jalamos a nuestro espacio de trabajo y seleccionamos gráfico de burbujas. Entonces, de acuerdo al recuento de los eventos o de los accidentes presentes para cada uno de los días de la semana, él hace una estimación del tamaño de la burbuja y asimismo las esquematiza para poder hacer una representación visual del total de accidentes presentes en la ciudad de Bogotá. Y por último tenemos la relación de estos dos atributos, fecha de ocurrencia por mes y fecha de ocurrencia por día de la semana. Entonces, fecha de ocurrencia mes, día de la semana, y vamos a generar un diagrama de columnas. Entonces acá estamos viendo, de acuerdo a cada mes del año, para cada uno de los días de la semana, cuál fue el recuento del total de accidentes en cada uno de estos meses, y así poder generar estadísticas a partir de los atributos de la información o del gran volumen de información que tengo dispuesto, que tengo a mi favor. La última tarjeta, que es mapas de calor, donde contamos 3 tarjetas: accidentes solo daños, accidentes con heridos y accidentes con muertos. Entonces, simplemente es el mismo mapa de accidentes que estábamos trabajando, nos los llevamos para mapas de calor, y para poder saber cuáles son los accidentes con solo daños, entonces lo que hacemos es arrastrar primero la información a mi espacio de trabajo para generar el mapa. Posteriormente hago un filtro, elegimos el campo gravedad y decimos que nos haga la selección únicamente de los eventos que se presentaron con muertos, por ejemplo. Aplicamos y ya tenemos este mapa de calor. Recuerden que para hacer el cambio de la simbología lo hacemos desde las opciones de capa, y acá tenemos como tipo de símbolo mapa de calor. Es así como también podemos hacer accidentes con heridos. De la misma forma hicimos el filtro al atributo gravedad, tenemos con heridos, que entonces nos damos cuenta que la clasificación de este atributo está dada en 3 clases. Entonces la gravedad se clasifica de acuerdo a si hubo muertos, si hubo solo heridos o si hubo solo daños.
podemos visualizarlo esto en un mapa de calor para analizar la tendencia o el comportamiento de los datos, el patrón que obedece este fenómeno sobre el mapa. Por último, vamos a crear una tarjeta, vamos a hacerla entre todos, donde podamos hacer una relación, pero lo vamos a hacer a través de un archivo CSV que tengo previamente en mi equipo. Archivo delimitado por comas, está haciendo la carga de este archivo. Recuerden que las relaciones es como lo que nosotros estábamos acostumbrados o solíamos hacer desde ARMAP, que es poder hacer un join entre dos tablas de información que presenten un atributo en común. Entonces, agregamos la tabla, nos podemos llevar nuevamente nuestro mapa de la localización de accidentes. Entonces, para llevarlo, recuerden que es la tarjeta pulsada, nos paramos sobre la página a la cual lo queremos llevar. Entonces seleccionamos, tenemos estas dos capas de información en nuestra aplicación, le decimos crear relaciones y sencillamente tenemos que seleccionarlas y él encontrará los campos que considera son comunes en estas dos fuentes de información. Incluso yo puedo elegir el tipo de relación. Entonces, la forma en que se van a combinar los datos. Si quiero que sea una unión, una intersección, ¿sí? Puedo elegir los campos, cuál es el campo que deseo que esté en común. Entonces puedo decirle que la elección del atributo que quiero que tenga en común es el código ACC. Y le digo finalizar. Él me crea ese nuevo archivo con la unión de estas dos, la unión de los atributos de estas dos fuentes de información. Entonces voy a tener finalmente un archivo enriquecido y que me va a servir posteriormente para hacer análisis adicionales. El archivo CSV que acabamos de suministrar es una tabla con los accidentes del año 2018. Entonces igual tenemos un año de ocurrencia, una dirección, cuál fue la gravedad, la clase, la localidad. Bueno, tenemos una serie de atributos y también tenemos campos en común con respecto a la información anterior de la accidentalidad en Bogotá. Por eso es que podemos hallar una relación, hacer una relación entre ellos. Bueno, como conclusiones, entonces, ustedes pudieron visualizar la sencillez de la interfaz de Insight for ArcGIS. Simplemente, solo con dar un clic sobre el atributo y arrastrar sobre mi espacio de trabajo, ya podemos obtener productos, podemos obtener mapas, gráficos de todo tipo. Entonces con Insight lo que se necesita son datos, ¿sí? Grandes cantidades inicialmente, y con unos solos pocos clics vamos a poder hacer o actualizar mapas, podemos generar información numérica de cualquier contexto, y el objetivo es encontrar respuestas aplicando estas herramientas espaciales a cualquiera de los campos o de los atributos presentes en la información. Acá tenemos algunos recursos en línea disponibles para ustedes para que consulten. Acá les mostramos algunos recursos que pueden ser bien funcionales para ustedes y aprender un poco más del uso de la herramienta. En este momento vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas. María Páez nos pregunta que cómo funcionan las licencias de Insight. Bueno, ¿cómo funcionan las licencias? Ustedes deben hablar con el administrador de las licencias de su organización, porque es él o ella quien puede proveérselas para que ustedes puedan trabajar y la encuentren desde su catálogo de aplicaciones. Hay una pregunta súper importante de las que están acá y me preguntan es que si se pueden compartir las tarjetas individuales. La respuesta es que no.
no se pueden compartir las tarjetas de mapas o de gráficos o como tal las tarjetas individuales, no lo podemos hacer, pero sin embargo lo que se puede compartir es el modelo empleado para crear una tarjeta o compartir una página con una única tarjeta y visualizar la página. Bueno, otra de las preguntas importantes que me están haciendo es que si se puede conectar directamente a una Geodatabase desde Insight. Sí, si es posible, a partir de Insight for ArcGIS 2.1 puede conectarse a una base de datos SQL Server o Oracle, son compatibles. José María pregunta que si puedo usar una simbología personalizada. Bueno, la única manera de agregar simbología personalizada en Insight es agregar datos que ya se hayan guardado con esa simbología personalizada, ¿sí? Que previamente se haya guardado de esa forma. Entonces, pues una forma de hacerlo es aplicar la simbología personalizada en ArcGIS Pro. Se publican los datos en el portal o en ArcGIS Online, como veíamos que lo habíamos hecho previo a la realización de la demo, como un servicio de entidades. Y pues de esta forma guardaría esta simbología personalizada. Si tiene tarjetas de mapa o gráfico a las que se le ha aplicado este estilo con símbolos únicos, entonces lo que puede hacer es cambiar el color de los símbolos individuales desde el panel de opciones de la capa. Pero si quiere obtener más información de cómo hacerlo, entonces consulte dentro de los recursos, hay información de cómo crear un mapa o crear un gráfico. Bueno, ya daremos posteriormente respuesta a las demás preguntas. Vamos a quedar abiertos a todo tipo de sugerencias. Si quieren profundizar un poco más en esta aplicación, como les mencionaba, es un primer acercamiento. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, por su tiempo y nos veremos en un próximo seminario web.